Bienvenido a La Esquinita Podcast. Yo soy Jesse. Y yo Mabel. y yo Diana. Y yo Laura. Y esto es La Esquinita Podcast. Ay, Eso. no, dime el aplauso. Un aplauso. Ay, no me habían pero dicho del hacemos aplauso. un aplauso. Y como ven, No estamos solos. Jamás estamos solos. Pero No, sí, a veces estamos solos. a veces sí. En el episodio pasado estábamos solos. Exactamente. Y si Bueno, usted no hay lo ha visto, espíritus. vaya a verlo. Sí, vaya a verlo. Estábamos hablando de los disparates que algún día dijimos. Pero hoy es un tema más serio, serio, educativo, más- importante. Exactamente. Y tienen que prestar atención porque esto es muy, muy importante. Que Exactamente. poco se habla. Se debería Pero hablar mucho. que es muy necesario. Y para eso está con nosotros, que vamos a hablarlo desde el ámbito psicológico. Y con nosotros Pero está... espérame, tú no ¿Qué? dijiste el episodio. ¿Se te olvidó qué número? Ah, sí, El 36. 37. El 36, la gente claro. sabe. El ¿verdad? 37. No, el 36. 36. Ah, el 36. Ustedes saben que aquí siempre nos perdemos, ¿verdad? Y Pero como bueno. le decía, Ajá, no continúa. estamos solos, estamos con Laura Pou. Hola, mamá. La doctora, ¿no? La Psiquiatra. doctora. Pero antes de iniciar con el tema, Laura, háblale a la gente quién es Laura Pou. ¿Qué hace Laura Pau? Bueno, que yo no hago, que es diferente. Bueno, yo soy doctora en medicina, hice la especialidad de psiquiatría en Argentina, hice psiquiatría general, también hice una formación en psiquiatría infanto-juvenil y también tengo entrenamiento en trastornos de la conducta alimentaria. Trabajo en la clínica Dr. Bonilla, aquí en la ciudad de Santiago, en el centro de la ciudad. Y soy colaboradora de estos espacios. Me gusta la televisión, me gusta la radio, me gusta educar sobre los temas de salud mental. Y también lo hago a partir de mis redes sociales, que están en Facebook, Instagram y Twitter, como DRA Laurita O. Me niego a decirle X a Twitter. Que me niego. Soy Laura, soy Todavía Laura. no, Laura, no la ¿y acepta. por qué esa pasión por la psiquiatría? Mira, la psiquiatría es la cenicienta de las especialidades médicas. Cuando hablamos de psiquiatría, la gente siempre dice la especialidad de la gente loca. La gente no quiere ir. Lo primero que te dice cuando entra al consultorio es que yo no debería estar aquí porque yo no estoy loco. Les da muchísimo trabajo llegar a la consulta de psiquiatría. Y cuando hablamos de psicofármacos, que es el área más fuerte de la psiquiatría, porque usualmente la parte de psicoterapia la maneja los psicólogos, aunque muchos psiquiatras también estamos formados Sí. para hacer psicoterapia. Por ejemplo, yo tengo formación en un tipo de psicoterapia que se llama terapia dialéctico-conductual. Entonces, cuando los pacientes llegan a la parte de tener que medicarse, que no es tan poco frecuente como la gente se lo imagina, usualmente ponen mucha resistencia y usualmente les cuesta mucho trabajo aceptar la parte de la medicación, aceptar la ayuda. Y bueno, ¿qué te digo? La psiquiatría, obviamente uno cuando es estudiante, uno no se imagina en sí lo que va a trabajar. Pero la psiquiatría es la especialidad de la medicina, me atrevo a decir con toda la certeza, más ligada a las artes. Vemos psiquiatría en las películas, vemos psiquiatría en la literatura, vemos psiquiatría en la música, obviamente. Muchísima. Y yo soy una melómana al 100%. Sí. Vemos psiquiatría en todas las vertientes de las artes. Entonces, al yo ser una persona tan amante de las artes, dije, bueno, pues eso es lo que tengo que estudiar y además me encanta la conducta humana. Sabemos tan poco del cerebro y justamente estamos viviendo una época en donde estamos aprendiendo tanto de en donde hemos avanzado a pasos agigantados sobre el conocimiento que tenemos en el cerebro con respecto a los últimos 50 años, que yo diría que este es uno de los momentos más emocionantes para uno trabajar en el ámbito que tiene que ver con la conducta y el cerebro. Efectivamente. Interesante. efectivamente. El día de hoy traímos un tema muy interesante, que es la educación sexual. Así es. Entonces, Así es. en primer lugar, como hemos visto tantas situaciones y la situación actual de la República Dominicana, a veces nosotros confundimos
los roles de quiénes son los principales educadores en el área sexual de la generación que va creciendo y demás. ¿Cuál tú crees que es el rol de la educación sexual en la escuela y cuál es el rol en los padres, en la familia? Mira, si te soy sincera, la educación sexual puede venir de ambas partes. Una educación sexual formal en las escuelas, pero también papá y mamá se pueden hacer cargo de educar sexualmente. Ahora bien, tenemos un problema. Primero, en nuestras escuelas, dentro del currículum no hay una materia de educación sexual. No lo hay. No la existe. Entonces, por el otro lado, tenemos muchos padres que, número uno, no saben hablar de sexo Cierto. con los hijos, porque ellos mismos tienen muchos desconocimientos y eso lo indica el índice tan alto que tenemos de matrimonios en adolescentes. Sí. Bien. Y número dos, de gente que dice, ay, no, yo no quiero que mis hijos aprendan de sexo en la escuela, pero que nunca se han sentado a hablar de sexualidad con sus hijos, o que quieren esperar ya una edad en la cual los muchachos saben hasta más que ellos de sexualidad. Y el problema principal de que los muchachos no tengan una educación sexual formal es que entonces, ¿de dónde aprenden lo que es la sexualidad? Nada Es que hay un ambiente ya sexualizado. La música está sexualizada. Es decir, en la misma escuela, los mismos compañeros que tal vez tienen familias disfuncionales y han tenido que vivir bastante y antes han tenido que expresar y con orgullo hasta a veces comunican ciertas cosas y el niño, el adolescente va adquiriendo todas esas cosas. Sí, pero el problema de eso es justamente que no necesariamente lo que ese niño está aprendiendo es lo real y lo correcto. Exactamente. Entonces, otra de las de los sitios de enseñanza de sexualidad en los niños, en la mayoría de los adolescentes actuales, es el internet y la pornografía, Efectivamente. que está a un dedo de digitación. Entonces, obviamente, si un adolescente aprende lo que es la sexualidad por medio de la pornografía, va a tener una distorsión de lo que es realmente, porque la pornografía es algo actuado, no es la sexualidad real. Y va a crear una serie de inseguridades y de preguntas que si no tiene una persona que lo guíe y que le diga, no, mi hijo, mira, eso son actuaciones, esa gente hacen corte entre escenas, eso no es que duran 3 horas. Obviamente, esa persona va a crecer con muchas cosas distorsionadas sobre la sexualidad. Y también es que se omite algo más que no es simplemente el acto de la del sexo en sí. Claro. También está el cómo cuidarse, que eso no lo aprenden en la pornografía. Claro, y por eso tenemos un índice de enfermedades de transmisión sexual tan alto en nuestro país. El HPV, que se supone que podría mejorar la tasa, el índice, que realmente no lo podemos determinar porque cuando tenemos HPV no necesariamente vamos a tener de inmediato... no vamos a tener de inmediato sintomatología, entonces podemos durar hasta 20 años siendo positivos con el virus, contagiando gente, pero sin saber que son sin dar portadores. los síntomas, exactamente. Entonces, y lo mismo con el VIH. Yo no sé si ustedes han podido revisar, pero el mayor índice de VIH en mujeres heterosexuales, Sí. han sido por contagio de sus parejas fijas, de sus parejas formales. No es que andan en la calle, ni andan siendo promiscuas, ni nada de eso, sino que por el desconocimiento, tanto de sus parejas como de ellas, se contagian de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual. Porque sencillamente, si no te enseñan a cuidarte, si no enseñan a tu pareja que te tiene que cuidar, si tiene una relación extramatrimonial o si ustedes tienen una relación abierta, pues entonces hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta. Laura, ¿cuál consideras que sería la importancia de la educación sexual en el desarrollo de un adolescente? Mira, además de darle una situación de veracidad, de conocimiento real al adolescente,
También, y esto comienza desde la niñez, porque es que la educación sexual no comienza en la adolescencia. Ok. Desde que empezamos a enseñar a los niños cómo se llaman sus genitales de una manera ¿Desde propia. qué edad crees que es prudente? 3, 4 años. Exactamente. Porque desde que le enseñamos a nuestros hijos que sus genitales tienen nombres Ok. y no se llama la chochita y la Sí. manguerita. Pirulo, ni nada de eso. Estamos, Pirulo. Estamos enseñando Educación estamos sexual. educando sexualmente. Entonces, un niño que desde el principio sabe cómo se llaman sus genitales, que sabe dónde puede o no ser tocado, Ujú. que sabe qué actividades son normales y qué actividades no, es un niño que va a tener una mayor capacidad de defensa hacia un abuso sexual que un niño que desconoce esto. Exacto. Es un Sí, niño es que está cierto. más vulnerable. Y además, un niño que tiene la libertad de hablar libremente, abiertamente con sus padres de sus situaciones sexuales, es un niño que si le pasa cualquier situación va a tener la confianza de ir a donde De papá y mamá y decirlo. decirle, mira, pasó tal cosa. Cierto. ¿Cómo tú crees que se crearía ese lazo, esa confianza que el joven pueda o el niño pueda sentir hacia sus padres como para hablar de ese tipo de temas que usualmente no pasa porque eso es un tabú Ujú, o tiene sí. vergüenza o tiene miedo o eso está mal porque eso es lo que se pinta, que tener relaciones sexuales está mal? Exactamente. Ujú. Claro, es importante abrir esa comunicación mediante la educación. Y justamente la educación hace que el niño o la niña sepa que esto no es un tema tabú, que no es algo fuera de lo normal, que la sexualidad es algo innato del ser humano, que la sexualidad en el ser humano no es solamente con el propósito de reproducción, y que hay muchas maneras de mantener relaciones sexuales que no necesariamente conllevan a la penetración, y de dónde marca el territorio de los límites de mi privacidad y lo que está abierto al público. Exactamente. Laura, ¿puede prevenir la educación sexual algún problema de salud mental? Oh, pero claro que sí, Ok. totalmente. Porque una persona que tiene una definición, un conocimiento de sí mismo y de su sexualidad va a ser una persona que obviamente va a tener un tema más cubierto. Muchas veces la salud mental y la sexualidad se ven mutuamente Sí. Relacionadas. relacionadas Sí. y también afectadas. Afectadas. Porque una persona que tiene un cuadro depresivo puede ser que tenga una disminución en la libido. Es muy normal eso. Y una persona que tenga una hipersexualidad puede ser una persona que tenga un trastorno bipolar y esté en fase maníaca. Entonces, claro que la sexualidad en muchas patologías, en muchos trastornos mentales, tiene cambios. Y por eso es importante uno saber determinar, mira, yo no me estoy sintiendo como yo usualmente soy. Y eso es algo que ayuda al autoconocimiento y a la misma detección de la persona de trastornos mentales. Sí, incluso tuve un acercamiento con una persona que sufrió un momento de depresión, unos varios años, una depresión muy fuerte, y decía que él da gracias a Dios por su esposa porque en ese momento él no tenía deseo de sostener relaciones sexuales. Así que sí interviene mucho. Ahora bien, relacionándonos un poquito más ahora con volviendo a los adolescentes y demás, me causa un poco de intriga y quiero preguntarte de una situación que pasó hace varios años acerca de un proyecto que teníamos aquí en República Dominicana con respecto a los niños robots. Que Eran bebés. Eran Los bebés. bebés que se le entregaban a adolescentes para ya. tratar de Escuela, sí. concientizar Ya. el embarazo en la adolescencia, que más adelante se cancela porque en realidad no dio el resultado que se esperaba porque la tasa de embarazos en adolescentes aumentó. Ahora bien, tú crees que es el límite? Hasta aquí yo puedo llegar en la educación porque se supone que el proyecto de estos niños era para tratar de concientizarlos, pero lo que le abrió más fue la mente. Entonces ahí podemos identificar que hay un límite de la educación sexual que se debe de llegar. Bueno, yo realmente desconozco el proyecto, pero te diría que tal vez fue mal manejado, porque eso es una manera de educar que se ha usado desde hace muchos años ¿Tú en crees otros que países. es una buena forma de educación sexual ese proyecto? En ese entonces. Solo aislado no. Ok.
¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos, eso tal vez podría ser para un país que tenga un programa de educación sexual ya hecho. Exacto. Ok. Pero nosotros tenemos que comenzar por lo básico. Sí. O sea, lo primero que tenemos que comenzar es, para disminuir la tasa de embarazos, es romper con los patrones que se repiten en las familias. Porque Sí. si tú te fijas, cuando tú recibes una embarazada adolescente, usualmente la mamá también fue una embarazada adolescente. Sí. Exactamente. Entonces, es un patrón que se está repitiendo en esa familia. Y es algo que hay que trabajar en ese núcleo Y familiar. se está normalizando bastante. Claro. Claro, porque imagínate, pero eso también lo que hace es que el círculo de la pobreza se mantenga, porque muchas veces esa embarazada adolescente no tiene un soporte familiar que le permita seguir estudiando, seguir formándose, y va a terminar en una deserción escolar. ¿Y qué va a hacer con esa deserción escolar? Buscar un empleo de bajos ingresos. Y ya tuvo una experiencia de embarazo, de relación sexual, va a seguir teniendo, y al final terminan teniendo 5 muchachos de 5 papás diferentes. Exacto. Y hay que ver también si ese proyecto del que tú hablas, que si solamente fue entregarles los bebés, explicarle unas cositas y ya. Pero eso entiendo yo que debe ir Mira, acompañado. yo siento que debe de haber un monitoreo. Entiendo que debe ir acompañado claro. también de cómo se hace un bebé, cómo cuidarse, asumo yo. Pero de tú entregarle un bebé a una niña que Cuídalo, quizás claro. cuídalo, que Yo tú tienes que aprender. Puedo hablar de eso porque lo tuve. Ah, tú tuviste uno Yo también. fui parte de ese Exacto. proyecto. Yo tenía 12 años. Entonces, Me como acuerdo que eran morenitos los Ajá. bebés. que de hecho yo escuché, yo no tuve, pero sí escuchaba donde decía, eso se lo dan para que aprendan a tener a lo que un muchacho como que jode, Eso es no sé realmente qué. lo que yo me acuerdo. Yo, Sí. porque hace mucho tiempo, yo no recuerdo que Ni nos tanto, haya... Mabel, ni tanto. Sí, un poquito. Yo realmente no recuerdo Ajá. como que se nos hiciera una charla previa. Simplemente se seleccionó Ah. niñas que tuvieran de 13 a 14 años o 12 a 13 años, no me acuerdo bien. Cuídenlo. Y tomen, eso es tuyo, eso es para que tú veas lo que es tener un muchacho. Ah, entonces, Para que tú veas que entonces, a esa edad no se puede. Quizás el alza de embarazos adolescentes ni siquiera tiene que ver con eso. Porque Sí. tenemos alza aquí, ahora Ahora y no hay mismo. bebé. Claro. ¿Entiendes? No, Es cuestión realmente, de educar en esa realmente nosotros tenemos muchos años siendo uno de los 5 países de la región Cierto. de América Latina con la tasa más alta de embarazo en adolescencia. Wow. Yo estuve en el Congreso Mundial de Psiquiatría en Argentina, creo que fue 2010, 2011. Y ya desde ese entonces se estaba hablando de esa adolescentes problemática en nuestro país. embarazados. O sea que esto no es algo nuevo, es algo que venimos arrastrando. Exacto. E incluso Exacto. que podríamos decir, según las estadísticas que salió del año pasado, que ha mejorado un poco, pero aún seguimos teniendo problemas porque en esas estadísticas, aunque tal vez el número de embarazos en adolescentes disminuyó, tenemos niñas de 9 a 13 años Sí. que tuvieron un embarazo. Entonces, ¿en qué cabeza de qué mundo una niña de 9 a 13 años Sí. está en capacidad, primero Wow. física, de tener un embarazo, de tener un bebé, y segundo, emocional, económica, social? Hay muchos factores Ay, que no poseen ese no, momento. pero- Realmente sí. eh, Es Preocupante. triste. Y lamentablemente, a eso hay que agregar que la mayoría de esos embarazos adolescentes van a resultar en una madre cabeza de familia, que no son embarazos de gente que está en pareja, y que en muchos casos que haya parejas o haya una relación de pareja, esas parejas le llevan una cantidad de años que caería en lo que es matrimonio infantil, que está penado por la ley. Efectivamente. Mira, yéndonos también por ese mismo lado, ¿cuáles propuestas tú considerarías dentro de las escuelas que deberían de tomar para fomentar la educación sexual? Definitivamente incluir en el currículum escolar una materia de educación sexual. Aquí se trató de implementar el ESI, que es la educación sexual integral, Ujú. y cierto grupo que siempre se encuentra todo mal, pero nunca brinda soluciones, comenzó a sacar Normal. páginas aleatorias del manual que estaba destinado para los facilitadores, no para los estudiantes, Ujú. y a tergiversar lo que había. Porque claro, si hablamos de educación sexual, no podemos limitarnos solamente a lo que es la sexualidad
heterosexual. Tenemos que hablar de todo tipo de sexualidad porque tenemos que educar a toda la población y no toda la población en una escuela va a ser heterosexual. Exacto. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que dejar de tapar el sol con un dedo y afrontar los retos que tenemos, que son bastante altos, y dejar de estar de ilusos con la familia tradicional, porque en nuestro país el 85% de las casas están llevados por una cabeza familia uniparental. Entonces, definitivamente el modelo de familia tradicional no es el modelo que llevamos en República Dominicana. Y seguro esos de la que quitan las páginas son los que se quejan de las adolescentes embarazadas. Pero ¿cómo van a curar el mal? O sea, ¿cómo curar el mal si no se trabaja? Y también son los que dicen que no quieren la vacunación de HPV en las escuelas, cuando se supone que la vacuna de HPV se pone a partir de los 9 años, porque se supone que como vacuna preventiva tenemos que comenzar a vacunar desde antes que las chicas inician a nivel sexual, y no nos podemos pensar que todo el mundo inicia después de que cumplen los 18 años. Claro, eso es irreal. Tenemos que aterrizar. Y hasta raro porque la gente dice que incluso se ha normalizado. Bueno, ya a los 16 años es hasta normal aquí en la República Dominicana que una persona haya sostenido relaciones sexuales. Pero mentalmente, ¿a qué edad tú crees que una persona ya está consciente de que puede sostener una relación sexual? No sé si me lo dije correctamente. Exacto. Mira, no existe una edad en específico, pero vamos a tomar en cuenta qué cosas debería de una persona tener para iniciarse sexualmente. Número 1, tener la facilidad de ir a un médico, a un ginecólogo, a una ginecóloga, a un urólogo, en dado caso de que lo necesite. Las mujeres, desde que nos iniciamos sexualmente, debemos de ver a nuestro ginecólogo por lo menos una vez al año, hacernos Papá Nicolau y todo eso. O sea que tú debes de tener la posibilidad de poder hacer eso. Número 2, poder asumir las consecuencias de iniciarte sexualmente, ya sea un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual, tú poder tomar decisiones con respecto a eso. Por lo que diríamos que entonces tú deberías de tener una pareja estable, una pareja con la que tú estás pensando a largo plazo, no estás pensando de que va a ser una cosa momentánea, porque si te vas a iniciar sexualmente, a menos de que sea decisión tuya, pues debería ser con una persona con la que tú tienes cierto nivel emocional, porque lamentablemente en nuestra cultura nos han metido en la cabeza que la virginidad es una cosa preciosa que se le regala a alguien. Un prestigio. Y realmente la virginidad es un constructo social, más que cualquier otra cosa, porque el primer acto sexual, que no necesariamente tiene que ser coito, porque aquí la gente piensa en virginidad igual a coito. Hay muchísimas mujeres que no han tenido coito, pero han hecho muchísimas otras cosas que son sexuales también. Entonces yo no calificaría a una persona que ha tenido sexo oral, sexo anal o de otro tipo como virgen. Las vías. Claro. Y no tendría en cuenta que la virginidad tiene que ver con un himen. Porque ¿cuántas mujeres no han tenido ningún tipo de contacto sexual, sin embargo no tienen himen? No tienen himen. Exacto. Que mucha gente no lo sabe, de hecho. Claro. ¿Cómo puede la educación sexual ayudar a los jóvenes a crear relaciones saludables, relaciones de pareja? Bueno, la educación te ayuda a tomar buenas decisiones. La educación de cualquier tipo. Entonces, al tú tener educación sexual, tú vas a meterte en esa relación de pareja de una manera consciente, con el conocimiento que necesitas, y vas a saber qué estás buscando en esa relación de pareja, porque definitivamente cuando tú no tienes una educación sexual y una buena educación emocional, cualquier pareja te va a parecer bien. El primero que te enamore y que te guste, te va a parecer bien. La verdad. Y eso pasa mucho, de hecho. Pero, por ejemplo, en la educación sexual también hablamos de violencia de género. Entonces, identificar en el noviazgo lo que podría ser señales de una futura violencia en una relación es súper importante. O sea, que no estamos... Educación sexual no es solamente hablar de relación, de coito.
Y por eso es tan importante, porque es que la gente lo asocia con acto sexual. Y es más que eso. No, es muchísimo más, porque es lo que les digo. Desde los 3, 4 años podemos ir educando sexualmente a nuestros hijos. No tenemos que irnos de una vez a explicarle en qué consiste el coito. Exacto. Sí. Y otra cosa, ¿cuáles señales uno puede identificar en un adolescente que necesitaría una educación o un apoyo adicional acerca de su educación sexual? Los temas sexuales. Bueno, cuando vemos conductas sexuales que no son adecuadas en un adolescente o un niño, lo primero que tenemos que hacer es preguntar por qué. ¿Por qué este niño tiene conductas sexuales que no son las adecuadas para su edad? ¿Ha estado este niño expuesto a situaciones sexuales que son demasiado burdas para su edad, que no se corresponden a su edad? ¿Por qué? Ha estado ha cambiado la manifestación de la sexualidad. Yo sé que muchos padres se preocupan durante la adolescencia con la masturbación y dicen, ¿hasta cuándo es normal? Pero claro, eso es parte de la exploración del cuerpo del adolescente, porque es un cambio. Están descubriendo una nueva faceta de su cuerpo y de sus emociones, siempre y cuando no vaya a interferir en el buen funcionamiento del adolescente. Yo creo que sería lo normal. Exactamente. Qué tema tan interesante, sí, ¿no? De hecho que que tan poco se trata. Sí. Sí. Que es que todavía tenemos como aquí tenemos ese tabú, esa vergüenza. Sí, como que no, ese es el intocable. Entonces se ha hecho una promoción con relación a eso en las canciones, los videos, pero tiene una muy mala orientación. Exactamente. Y ya la gente entiende como que, bueno, es así que hay que hacerlo. Hay problema. Ay, iba a decir algo y se me olvidó. Te emocionaste con el tema. Sí, se emocionó. Se emocionó. No, realmente tú sabes, la música, los videos, no necesariamente son un reflejo de la realidad, pero sí es un reflejo de lo que los adolescentes están viviendo. Y por eso es tan importante hablar de lo que es una sexualidad saludable. Sí, claro. Ya me acordé. Que usualmente cuando se habla de estos temas también ocurre que la gente cree que se está influenciando a tener sexo, y para nada es la idea. Que esto también se dice muchísimo. Ahorita estamos desacreditando la esquinita. Bueno, Ya, hay que la esquinita caliente. Sí. Ay, alguien nos dijo así una vez. Ay, sí, el don, de creo. hecho sí. No me acuerdo quién. El don, sí, no lo dudé. No lo dudé. El jefe. Seguramente. No lo dudo. Y más ustedes trayéndome para acá, y es que lo va a decir. Laura, muchísimas gracias. Gracias, señores. Yo siento que esto fue sin desperdicio alguno. Claro que no. Y espero que mucha gente le saque el provecho. Que principalmente los jóvenes y adolescentes y padres. Por favor. Y ojalá que haya una institución que haga promoción sobre esto, porque se necesita. Bueno, realmente Profamilia, de las instituciones que trabajan con todo lo que tiene que ver con sexualidad. Profamilia es una institución que por muchos años, no tengo cuña, no tengo ninguna relación directa, ha hecho muy buen trabajo en cuanto a la educación sexual y en dar servicios a bajo costos para las personas que lo necesitan. O sea, que existen. Y en los hospitales también están los departamentos que dan el PrEP, que es el programa de prevención de VIH, que dan anticonceptivos. O sea, hay recursos. Lo que hay que hacer es acercarse y tener el conocimiento para acercarse. Quizás no se hace tanta promoción. Sí, iba a decir, la mencionada promoción de Dayana, ya vive diciéndolo eso. Que es que aquí no se trabaja la promoción de salud. O sea, los recursos están, pero la gente no los conoce porque en la televisión tú no vas a ver Lo que pasa es un comercial sobre eso. Esos programas están para allá cuando el problema está prácticamente. Por eso, entonces tenemos que trabajar una salud preventiva que no se hace. Eso se hace a partir de la educación sexual
integral en las escuelas. Oye, tampoco se hace. Oye. Laura, nuevo proyecto. Atención, ¿quién que se encarga de eso? Bueno, debe ser una cooperación entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación. Atención, mismos. ministerios. ¿Verdad? Nuevo Ministerense, por favor. Laura, gracias. De verdad que gracias sí. a ustedes por la invitación y espero que se repita. Claro que sí. Señores, yo soy Jessy. Y yo, Mabel. Y yo, Diana. Y yo, Laura. Y esto es La Esquinita Podcast. Adiós. La Esquinita Podcast.